Ahí teníamos las imágenes del contexto en Brasil. La Procuraduría General de la República presentó ante el Supremo Tribunal Federal acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por fomentar y llevar a cabo actos contra los tres poderes del Estado y el Estado democrático de derecho en ese país. Es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy, pero antes debo recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema que nos compete. Allí con el código QR usted todavía tiene tiempo de participar. Algunos de ustedes ya lo han hecho, pero vamos a reiterar nuevamente la pregunta. Fiscalía de Brasil acusa al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2023. ¿Qué debería hacer el gobierno de Lula para hacer frente a los crímenes de la ultraderecha? Negociar con la derecha adversa a Bolsonaro, robustecer alianzas populares, promover leyes contra el racismo, romper alianzas con sectores de la derecha. Son parte de las opciones. Si aún no ha participado, ahí está el código QR para que usted más adelante vamos a revisar, asociar las respuestas, pero por el momento para que usted pueda participar. Así las cosas, vamos a profundizar en este escenario. Hemos invitado a Leonardo Russo, profesor y traductor, para que nos ayude a entender un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Igualmente, la acusación, Leonardo, representa un primer elemento para iniciar un proceso legal que se formaliza a través del Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro por promover un golpe de Estado. ¿Qué lectura tienes tú de todo este proceso? Bueno, lo que pasa es que el STF, que es la Suprema Corte de Brasil, ellos empezaron a juzgar el expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Y lo que pasa es que como Bolsonaro tiene una conexión con Trump ahora, porque Bolsonaro y Trump, ellos son, puedo decir, hacen parte del mismo equipo, de la misma política. Entonces lo que pasa es que Brasil y Estados Unidos, con el nuevo gobierno, ellos están empezando a tener una pelea jurídica, porque al mismo tiempo, no sé si ustedes saben, Trump, el grupo de media de Trump presentó contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, acusaciones de censura y violaciones, según ellos, violación de protección de libertad de expresión. Entonces lo que pasa es que hay una pelea jurídica entre los dos, y lo que personalmente lo que puedo ver es que Brasil ahora va a tener problemas con eso, porque en Brasil tenemos, como ustedes bien saben, presidente Lula y la Suprema Corte de Brasil, y ahora no sabemos lo que pasa, porque es muy probable que Bolsonaro sea juzgado y probablemente condenado, pero al mismo tiempo creo que Estados Unidos está haciendo presión contra Brasil sobre eso. Entonces no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, porque lamentablemente Estados Unidos tiene mucha influencia en Brasil y bueno, no sabemos qué va a pasar, pero lo que pasa es que es una lucha que está apenas empezando, porque de cierta manera Lula tenía mejores relaciones con Biden que con Trump, y yo no sé exactamente qué va a suceder, pero creo que tendremos problemas adelante. Sí, y justamente hablabas de las probabilidades. En este caso, Leonardo, vamos a ver qué decía, por ejemplo, a través de la agencia Reuters, pues algunas lecturas sobre esto. Hay un 99% de posibilidad de que el Tribunal Supremo de Brasil acepte los cargos impuestos a Jair Bolsonaro. El funcionario estaría enfrentado, vemos los datos, de 12 a 40 años de prisión, de ser hallado culpable por delitos de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal armada. A esto se le suma que la indagación previa de la policía arrojaba que Bolsonaro actuó con toda alevosía en la ejecución del plan contra Lula da Silva, aunado a otros cargos fraudulentos durante
su mandato. Quería preguntarte precisamente, Leonardo, ¿qué representa esta acusación para la defensa de la democracia en Brasil, pero sobre todo para la legitimidad del proceso electoral que eligió a Luis Ignacio Lula da Silva? Recordamos que Jair Bolsonaro había insistido sin pruebas en reiteradas ocasiones presentarse como víctima de un fraude electoral, pero ahora las investigaciones incluso abordan que hubo todo un plan para hacer ataques sistemáticos al sistema de votación electrónica, un guión que también se ha visto en otros escenarios. ¿Cómo estás viendo esto y qué representa esta acusación teniendo en cuenta todos estos elementos? Bueno, lo que pasa es que la nueva derecha de Brasil, por la influencia de Olavo de Carvalho, ellos siempre vieron a gobiernos como de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua también, Bolivia de Evo Morales. Ellos veían a esos gobiernos como némesis. Y después con Lula da Silva, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que por eso ellos tienen un poco esta influencia del periodo de la Guerra Fría y entre esta lucha entre capitalismo y socialismo, comunismo, lo que puede decir. Entonces, lo que pasa es que como hubo un periodo de gobierno militar, muchos querían, yo no puedo acusarlos porque no son juzgados, no están condenados, pero muchos querían poner de nuevo este régimen militar. Entonces, yo creo que para la democracia brasileña, bueno, la democracia brasileña es muy nueva, sí. Tuvimos 2 a 3 décadas de gobierno militar, entonces la democracia brasileña es joven y bueno, como casi todos los países de Sudamérica, tuvimos gobiernos militares y entonces muchas personas que apoyan a Bolsonaro querían volver a este periodo y entonces creo que las acusaciones, muchas sí pueden ser, tienen un poco de verdad, porque muchos querían volver a ese tiempo, pero al mismo tiempo yo no puedo condenar a alguien si la justicia no lo condenó. Entonces, personalmente lo que puedo desear es que todo se suceda bien y que la democracia tenga victoria. Ese es mi deseo. Sí, y justamente también es la opinión del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Afirmó en una reciente declaración que en caso de probarse la culpabilidad del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, tendría que pagar por todos los crímenes cometidos. Escuchamos. Si ellos prueban que no intentaron dar un golpe y prueban que no intentaron matar al presidente, vicepresidente y al presidente del Supremo Tribunal Electoral, quedarán libres y serán ciudadanos que podrán transitar por Brasil entero. Si en la hora de que el juez los juzgara llega a la conclusión de que son culpables, ellos tendrán que pagar por el error que cometieron. Y es que justamente la Fiscalía brasileña imputó este martes a Jair Bolsonaro por la organización criminal que pretendía atentar contra la vida del presidente Luis Ignacio Lula da Silva antes de asumir el poder. Según un informe, el supuesto entramado liderado por Bolsonaro y otros funcionarios incluía un posible plan para envenenar a Lula da Silva y un alzamiento armado en Brasil para el derrocamiento del entonces electo mandatario. El plan debía ejecutarse por fuerzas especiales del ejército antes de la investidura del presidente, que posteriormente fracasaría por falta de voluntad de los implicados. En este malversado plan estarían involucradas 33 personas, entre las que destacan exministros y un antiguo jefe de la Marina. Y Leonardo, precisamente hablando de esto, la imputación, sobre todo por organización criminal,
de atentar contra la vida del presidente Jair Bolsonaro. Se agrega, por supuesto, a toda esta cantidad de investigaciones e informes sobre lo que pudiese haber estado realizando Jair Bolsonaro. ¿Tu lectura? Bueno, sí, esta acusación de matar al presidente Lula y al vicepresidente es muy grave y seguro que si se ha comprobado eso, como el presidente Lula ha dicho, por supuesto, si ellos intentaron a tirar la vida del presidente Lula, por supuesto que tienen que pagar y tienen que ir a prisión, y eso es muy, muy grave, sí, porque, bueno, yo quiero ser muy neutral, yo no quiero hablar mal de ningún lado o hablar bien de ningún lado, porque, bueno, yo deseo lo mejor para el país, porque en Brasil ahora hay mucha bipolaridad, y lo que deseo es que, seguro que el presidente Lula también desea lo mismo, que las cosas se acalmen y todo se va bien. Y claro que si eso pase, si es probado que ellos intentaron tirar la vida del presidente Lula, seguro que ellos tienen que pagar por eso, ellos tienen que estar en la cárcel, y yo creo que la respuesta de Lula fue una respuesta buena, para el país por el momento, porque como ustedes bien saben, Brasil está en un periodo muy, muy difícil, muchas luchas internas, y es bueno que las cosas se acalmen y la paz reine. Sí, que la paz prevalezca, que es lo más importante en este tipo de tramas y, por supuesto, de decisiones judiciales. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu tiempo con nosotros. Mucho gusto, un placer. Bien, con él despedimos esta primera parte del programa. Les recuerdo, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado a través de redes sociales. Aquí tiene el código QR para que usted pueda participar, y más adelante vamos a analizar los resultados. Por lo pronto vamos a analizar más de este tema luego de esta breve pausa en El Mundo desde el Sur. Ya venimos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hablando de lo que ocurre en Brasil, la Procuraduría General de la República ha presentado al Supremo Tribunal Federal acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y 33 personas más por fomentar actos contra los tres poderes del Estado. Seguimos analizando el tema. Nos acompaña André Antunes Soares, internacionalista, maneja temas de geopolítica y relaciones internacionales. Nos acompaña desde Brasil. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Bien, tenemos un problema, una falla de audio, y vamos a ir hablando mientras efectivamente estamos realizando las pruebas de audio. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro también
responde por otros presuntos delitos cometidos durante su mandato. El escándalo, por ejemplo, de la venta ilegal de joyas, que también podría llevar a Bolsonaro a la cárcel, no es el único foco de investigación que enfrenta. El proceso se enmarca dentro de la investigación de las milicias digitales en el Supremo Tribunal Federal, que también tienen otras 4 líneas de investigación: actos antidemocráticos, ataques al proceso electoral, difusión de desinformación durante la pandemia e intento de golpe de Estado. Se investiga su presunta implicación también en una trama de fraude en su libreta de vacunación contra la COVID-19 utilizada en viajes al extranjero. Es decir, todo un prontuario que efectivamente la Fiscalía ha estado investigando en los últimos años y que da a entender precisamente la importancia de este proceso, que es materia de análisis. Andrea Antones Soares, internacionalista, como decía, maneja temas en geopolítica y relaciones internacionales desde Brasil, nos acompaña. André, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Y bien, lo que puedo decir es que basándose en la información divulgada por la Procuraduría General de la República, que dividió a los involucrados en el supuesto intento de golpe en 4 núcleos, con Jair Bolsonaro en el centro del trama. Cada grupo había desempeñado un papel específico para intentar impedir la transición democrática después de las elecciones de 2022. El primer grupo es el núcleo político de liderazgo, liderado por Jair Bolsonaro. Este grupo habría elaborado y coordinado la estrategia golpista con base en un proyecto autoritario de poder. El segundo es el núcleo jurídico, responsable de intentar dar apariencia de legalidad a las elecciones, preparando documentos y argumentos para justificar medidas legítimas. El tercer núcleo, el núcleo militar, involucrado militares y policías, habría actuado para garantizar el apoyo armado al intento de ruptura democrática que Brasil ha pasado. Y por último, el núcleo operacional, compuesto por aliados, movilizadores, empresarios, que ayudaron a difundir desinformación, organizar manifestaciones y presionar las instituciones. La denuncia de la PGR indica que estos grupos trabajaron en conjunto para desacreditar el sistema electoral y crear un ambiente favorable para la interrupción del proceso democrático. Los hechos de enero de 2023, especialmente los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia en el 8 de enero, involucraron varios sectores de la sociedad brasileña, como sabemos. Y además los seguidores radicalizados del expresidente Jair Bolsonaro, según las investigaciones de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, creo que estos son los principales sospechosos que he dicho. Incluso uno de los miembros de la Marina y generales del Ejército. Sí, André, quería hacerte la misma pregunta que le hacía también a Leonardo, ¿no? ¿Qué representa esta acusación para la defensa de la democracia en un país como Brasil sobre la legitimidad de ese sistema o proceso electoral que eligió en su momento a Luis Ignacio Lula da Silva? Recordemos que Jair Bolsonaro se hacía llamar víctima de un supuesto fraude electoral, pero ahora las investigaciones confirmarían que incluso estaba involucrado en ataques sistemáticos al sistema de votación electrónica. ¿Qué decir de todo este escenario y qué representa esta acusación en ese sentido? Es una acusación que demuestra la fragilidad de la democracia brasileña. Si conocemos la historia de Brasil después de la dictadura militar que vivimos, es posible comprender que tuvimos 2 presidentes que sufrieron impeachment, que fueron Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff, y ahora esto con Jair Bolsonaro, que intentó dar un golpe, pero lo fracasó, y demuestra cómo Brasil es una nación con una democracia joven y frágil aún, que no tiene que necesita de mecanismos para se fortalecer. Y aún demuestra también cómo Brasil necesita de apoyo, principalmente de naciones sudamericanas, de Sudamérica, como la propia Venezuela, como le puede ayudar a fortalecer sus políticas y mecanismos de democracia y garantir el derecho de la población al voto. Por ejemplo, el caso de Bolsonaro solo no tuvo éxito debido al ejército brasileño, a los grandes nombres del ejército no tenían compactuado con sus ideas. Por conta de esto, puedo decir que Brasil y su democracia siempre estarán en peligro, en cuanto Brasil no se colocar como soberanista sobre esta situación y se mantener mucho más cerca del modelo
yankee o el estadounidense entre demócratas y republicanos. En Brasil actualmente vivimos una bipolaridad entre los petistas y los bolsonaristas. Debemos hacer una política mucho más próxima a lo que nos necesitamos, como una política próxima a lo que es el chavismo. Sí, quería preguntarte también, Andrés, sobre, teniendo en cuenta estos datos que estamos ofreciendo, ¿cuál es, en todo caso y según tu lectura, la postura que debe tener, por ejemplo, el gobierno, las fuerzas progresistas en Brasil, teniendo en cuenta todo este escenario, la ultraderecha, no solamente en Brasil, sino también en América Latina, empezando a ser, como hemos visto, no solamente una agresión desde el tema electoral, desde el tema político, desde el tema social, sino también atentados a un presidente como Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, ¿cómo se debe, a tu criterio, reorganizar las fuerzas progresistas para poder hacer frente a eso que está ocurriendo en Brasil? Las fuerzas progresistas, principalmente alrededor del presidente Lula, deben hacer primero justicia a los condenados y si fueron condenados por lo que hicieron, que se paguen por la pena, como lo ha dicho Lula. Y después, Lula debe se reaproximar de Maduro, como he dicho. Es necesario que, las izquierdas, las fuerzas progresistas luchen en unión, pues en toda Latinoamérica se ha crecido la ultraderecha. En Argentina, por ejemplo, Milei es presidente y hemos visto recientemente lo que ha hecho con Scan, que ha engañado a muchos de sus electores y población. Por cuenta de eso, tenemos que tomar cuidado en ese punto. El crecimiento de la extrema derecha es peligroso no solo para Brasil, como para toda la América Latina. Sí. Por otro lado, André, es importante el papel que ha jugado, y lo decíamos también con Leonardo, el papel y los intereses de los Estados Unidos en todo este escenario contra Jair Bolsonaro. Con certeza. El Estado Nacional brasileño tiene que hacer en relación a Bolsonaro con la extrema rigidez de la ley. Si él es culpable por lo que le acusan ahora, no fue juzgado. Entonces no voy a decir que sí es culpable, pero si lo es, entonces que sea preso, que le caiga la peor pena posible. Y si lo es inocente, que sea suelto. Pero al momento, la estrategia debería ser buscar una reconciliación con partes del movimiento progresista y no buscar más disidencias entre sí. Es esto que no puedo analizar. Sí, es un malversado plan también, André, que incluye a 33 personas, destacan exministros, un antiguo jefe de la Marina, es decir, todo un entramado que compromete de alguna manera algunos organismos del Estado y que efectivamente da a entender esa, digamos, fragilidad que tú comentabas directamente sobre el Estado brasileño. ¿Cómo también desde el gobierno se debe hacer frente a esta situación? Bien, el gobierno debe primeramente ah, reconocer cuáles fueron los responsables por esta falla en la seguridad y cuáles son esas fragilidades dentro del gobierno y cuáles son los jefes del ejército, de la marina, de los exministros que se mantuvieron leales a la idea de la democracia y no se intentaron la tentativa de golpe que Bolsonaro ha intentado. Sí, Bien, la forma sí, sí, continúa, por favor. Así, la forma que se puede hacer esto es reconocer quiénes son y cómo se trabaja encima de esto. Por ejemplo, en Brasil no es la primera vez que se intenta dar un golpe de Estado. Creo que Almirante Lotto lo ha impedido antes de la dictadura militar, un similar. Siempre ha tenido fuerzas internas de Brasil como si un propio deep state, verdaderamente dicho, que lo intenta vez o otra, principalmente de las fuerzas de la extrema derecha, a intentar aplicar golpes en Brasil. Pues es un núcleo muy importante para toda la América Latina y Sudamérica. Es el mayor país, es una fuente de poder. Entonces, principalmente por parte de la CIA, lo intentan controlar de forma interna. ¿Y cómo Brasil puede recuperar su soberanía? Trabajando con grupos progresistas, como ya he dicho, el propio chavismo, con participación en la Venezuela, y fortaleciendo el Mercosur y núcleos progresistas de esa región. Es la mejor forma para se trabajar sobre esto.
Sí, André, ya hablábamos de las fuerzas progresistas, pero quiero ir al otro lado, ¿no? A la derecha. En Brasil, Bolsonaro rechazaba la acusación de golpe de Estado, pero sin embargo también tiene dentro de la derecha pues también enemigos, incluso ha tenido pues críticas por parte de algunos representantes. Quería preguntarte precisamente cómo queda Bolsonaro también en la derecha de Brasil. La derecha de Brasil ve a Bolsonaro hoy en día de dos maneras. La primera como un traidor, pues cuando ha sido presidente no ha pasado ninguna ley conservadora. Bolsonaro no fue elegido por su agenda económica, fue elegido por su agenda conservadora. Y como no ha sido apoyado en ninguna ley que le privilegie o le ha dado poder a los conservadores, muchos lo rechazaron. Y al otro lado de la derecha, que son militantes fieles y leales, que ven a Bolsonaro como un nuevo Mesías, que todo lo que él hace es correcto y nunca le ha errado. Nunca ha cometido errores en toda su campaña política y en la presidencia. Dicen que su gobierno en afuera ha sido desastroso, fue solo por causa de la pandemia y no lo completan como esa situación. La derecha brasileña está dividida entre dos puntos, buscando a una persona para ser un nuevo líder por parte de los que se rechazaron a Bolsonaro o buscando tentar apoyar al expresidente. Y al momento, con la denuncia, creo que más personas ahora van a buscar esa parte de la derecha que no confía en Bolsonaro, que es contraria a él. Sí. Seguimos de cerca, muy de cerca todo este escenario en Brasil. André, te quiero agradecer, muchísimas gracias por tu tiempo, por el análisis acá en El Mundo desde el Sur. Muchas gracias, yo agradezco por la oportunidad y bueno, si hubiera otras, pueden llamarme. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, con esto y antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos compartido con ustedes temprano. Ahí tenemos la pregunta. Fiscalía de Brasil acusa al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2023. ¿Qué debería hacer el gobierno de Lula para hacer frente a los crímenes de la ultraderecha? Un 11% de ustedes decía negociar con la derecha adversa a Bolsonaro. 26% dice robustecer alianzas populares. 48% dice promover leyes contra el fascismo y un 15% romper alianzas con sectores de la derecha. Así las cosas, así las respuestas. Agradecemos, por supuesto, por mantenerse allí participando de esta encuesta en El Mundo desde el Sur. Nosotros con esto finalizamos y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día para ver en perspectiva el mundo desde el sur.